Hoy vamos a retomar donde nos quedamos. Estábamos estudiando sobre el Espíritu Santo. El último tema que vimos fue la persuasión y puesto que este tema es secuencial, es consecutivo, partiendo de la iluminación y de la persuasión, necesitamos tener frescos esos dos conceptos para comprender la siguiente obra del Espíritu Santo que vamos a estudiar el día de hoy, que es la santificación. Recuerden que estamos, después de estudiar qué es el Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, dijimos ahora vamos a estudiar cuáles son las obras del Espíritu Santo, ¿verdad? Y hemos analizado punto por punto, de manera detallada, cada una de las cosas que la Biblia especifica que el Espíritu Santo hace. Y algunas, aunque no sabíamos el concepto teológico, todas los hemos experimentado. Por ejemplo, el de la iluminación. En forma resumida, ¿qué es la iluminación? Es lo que el Espíritu Santo hace en una persona que ha nacido de nuevo, pero hay algunas excepciones donde no han nacido de nuevo y aún así tienen cierto grado de iluminación. Pero estamos estudiando sobre lo que hace en la vida del que ha nacido de nuevo. Entonces, la iluminación es la forma en la que el Espíritu Santo nos permite entender lo que dice la Escritura. Los que no fueron cristianos desde que nacieron, no afirmamos que hay cristianos desde nacimiento, aunque Juan el Bautista aplicaría, ¿verdad? Pero los que han nacido en una familia cristiana y han vivido siempre rodeados de todo el contexto de ser cristiano y de congregarse y la escritura y enseñanzas y todo eso, quizás no tienen clara la diferencia de un antes de Cristo a un después de Cristo. Pero todos aquellos que vivimos en el mundo y de repente Dios nos llama, tenemos una clara diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Y los que compartan la misma situación que yo fui llamado a los 19 años. Un 6 de octubre de 1996, se oye bien feo del siglo pasado, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir, yo ya había leído la Biblia, ¿verdad? Yo estuve 2 años en un colegio salesiano, o sea, donde los maestros eran monjas, y nos hacían leer y recitar un montón de cosas, ¿verdad? Y me lo sabía todo de memoria, y hay versículos clásicos que lo sabía, pero nunca los entendí, nunca. Una vez nacido de nuevo, empiezas a comprender cosas que ya sabías que sabías, pero no las entendías. Bueno, ese efecto de comprender lo que la Escritura dice es lo que se llama iluminación. Y todo aquel que ha nacido de nuevo ha sido iluminado. Pero también dijimos que la iluminación no es igual para todos, ¿verdad? No todos somos igualmente iluminados. Dios se reserva el derecho de darte la iluminación que Él considere necesaria según sus propósitos en ti. Porque si te pones a pensar con cuidado, muchos de los errores que cometemos en el pasado se deben a que no teníamos un entendimiento correcto. Es decir, no teníamos la iluminación. Y surge la pregunta, Dios, si tú eres el que da la iluminación, ¿por qué me la das hasta ahorita, verdad? ¿Por qué no me la diste hace 2 años, hace 3 años? He escuchado a algunos decir, si hubiera sabido esto, no me hubiera casado con quien me casé, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría y en su soberanía se reserva la decisión de iluminarte cuando Él lo considera necesario, pero Dios ilumina a todos sus hijos. La Escritura advierte sobre aquellos que una vez siendo iluminados desprecian la gracia. Por ejemplo, Judas. Judas tuvo cierto grado de iluminación. Judas tuvo el mejor maestro que alguien puede tener, ¿verdad? Jesús. Y aunque Judas entendió muchas de las cosas, aunque Judas fue usado por el Espíritu Santo para hacer milagros y señales, no se le concedió la persuasión, que fue el otro concepto que estudiamos. Judas entendía cosas, pero no fue persuadido de lo que podía mentalmente comprender. Cuando Jesús dijo sobre los fariseos y maestros de la ley, hagan lo que les dicen cuando enseñen sobre Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen. También está Jesús dejando en claro que había iluminación en los maestros de la ley, pero no persuasión, porque no se comportan de acuerdo a lo que entienden. Entonces tú puedes tener iluminación y no tener persuasión. Eso implica que entiendes lo que la Biblia hace, pero no estás convencido de que eso es verdadero. No estás convencido de que eso efectivamente es lo que tú deberías estar haciendo.
Entonces, la persuasión es lo que el Espíritu Santo hace en la persona después de iluminarla. Una vez que entiende, la persuade con argumentos y evidencias, que es lo que la palabra persuasión significa, para que esté convencido de que eso que entiende es verdad y es lo correcto. Yo lo puedo ver con mis compañeros que no son cristianos, no son nacidos de nuevo. Desde que saben que soy cristiano, me traen preguntas. Alguna vez han sido honestos diciendo, yo te pregunto porque quiero demostrarte que estás mal, ¿verdad? Y digo, está bien, échale. Si tú me demuestras que estoy mal, me pones a mí a estudiar. Y si no puedo encontrar la manera de explicarlo, pues entonces tendré que decir que el cristianismo es falso, ¿verdad? Entonces se proponen hacer preguntas para tratar de demostrar que el cristianismo no es coherente o no es congruente. Y gracias a Dios hasta ahorita no ha podido demostrar nada, ¿verdad? Y a pesar de que les explico con detalle el concepto teológico y lo entienden, puedo ver claramente que no están persuadidos porque siguen viviendo como ellos viven, ¿verdad? De hecho, alguna vez me dijeron, Hernán, porque me hablan de ustedes, ellos tienen 24 o 25 años y se refieren a mí de usted. Entonces, usted nos hace la vida más difícil, porque si no nos hubiera dicho lo que nos dijo, seríamos más felices. Pero aún así no cambian su vida. Aquí saben que está mal, pero no están persuadidos de que eso es lo correcto y por lo tanto debieran hacerlo, ¿verdad? Les he explicado qué es pecar de acción y de omisión y lo tienen claro, pero siguen viviendo como ellos quieren. La persuasión es algo que el Espíritu Santo hace, ahí podemos decir, en la vida del creyente, de manera que eso que entiende queda convencido que es verdadero. ¿Me explico? Entonces, en todo hijo de Dios hay cierto grado de iluminación y de persuasión. Porque también podemos decir los cristianos que hay cosas que entendemos, pero aún no estamos completamente persuadidos de eso. Y podemos hablar de diferencias doctrinales, ¿verdad? Bautismo de infantes, etcétera, etcétera. De yo entiendo por qué lo haces, pero yo no estoy persuadido de que eso sea lo correcto. Yo creo, y es la postura del planteado, que los infantes no se bautizan los creyentes. Y tú no puedes saber si un infante es creyente. Entonces, aunque entiendo, no tengo esa persuasión. Bíblicamente no tenemos conflicto porque la Biblia no manda a bautizar infantes ni prohíbe bautizar infantes. Así que no hacemos conflicto de eso, ¿verdad? Entendemos que es parte de la diáspora y que ahí hay libertad. Pero la persuasión en lo fundamental en el cristianismo es indispensable en la vida del creyente. Porque si tú no estás persuadido de que Cristo murió y resucitó, todo el Evangelio no tiene sentido. Nada de lo que hagas en el Evangelio tiene coherencia ni congruencia si Jesús no murió y resucitó. Entonces hay elementos básicos fundamentales, lo que llamamos el cristianismo fundamental, ¿verdad? Que todo aquel que se considera cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo debe estar persuadido de eso. Al grado que si alguien dice que es cristiano, pero no está persuadido de eso, que es fundamental, decimos, aunque de palabra dices que eres cristiano, no podemos considerarte un cristiano porque es elemental reconocer que Jesús es Dios. Tenemos el caso de nuestros amigos mormones que afirman ser cristianos y decimos no son. ¿Por qué? Porque aunque afirman que Jesús es Dios, ellos afirman que hay una infinidad de dioses. Decimos, hay un único Dios verdadero, ¿verdad? 3 personas en la Trinidad. Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Pero nuestros amigos mormones dicen, ok, está bien, pero antes de el Padre ha habido más dioses que engendraron ese Dios y nosotros nos vamos a convertir en dioses. Y se nos va a asignar un planeta especial. Dices, no, discúlpame, pero no calificas como cristiano porque no estás persuadido de lo más fundamental de la Escritura. Nuestros amigos testigos de Jehová, que están catalogados dentro del cristianismo porque reconocen a Jesús como profeta, pero no creen que es Dios. Y ya estudiamos la deidad de Cristo y ellos la niegan. Entonces decimos, ok, ellos afirman que Cristo es el Señor, pero niegan que Cristo sea el Señor como Dios mismo, ¿verdad? Entonces no califican como cristianos.
Por más que afirmen, yo soy cristiano, tienes que tener esa persuasión. Por eso, el tema que sigue es, si fuiste iluminado y persuadido, ¿qué debiera de pasar? ¿Qué pasa con esa persona que fue iluminada y persuadida? El nombre del tema de hoy es santificación. Santificación, y es la consecuencia de ser iluminado y de ser persuadido. Y así como la persuasión solo corresponde a los hijos de Dios, la santificación de igual manera solo aplica a los hijos de Dios. No puedes hablar de una persona no regenerada que está siendo santificada. Es absurdo. Pero entiendo que entre nosotros hay personas nuevas que quizás puedan tener conflicto en los conceptos de santidad, santificación, justificación, ¿verdad? Porque cuando hablas de santificación estás hablando de santidad, pero no es lo mismo santificación que santidad. Y nos debe de llevar a conclusiones fundamentales con respecto a cómo vivimos la vida cristiana. Entonces, viendo todo esto como un repaso de los últimos dos temas que vimos con respecto a la obra del Espíritu Santo, empecemos a estudiar qué es esta obra del Espíritu Santo que se llama santificación. Y antes de hacerlo, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tus misericordias, porque al afirmar que son misericordias reconocemos que no son merecidas, Señor. No merecemos nada bueno de ti. Por eso es que reconocemos que necesitamos un Salvador. Reconocemos que tú has hecho todo lo que era necesario para nuestra salvación. Reconocemos que tú nos has dado ya la salvación. Y en base a eso, Señor, te rogamos que nos permitas entender la obra del Espíritu Santo en la santificación, para que podamos saber qué creemos, por qué lo creemos, cómo lo aplicamos y cómo lo enseñamos a otros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, partiendo de la iluminación y la persuasión, ¿qué sucede con una persona que ha sido iluminada y ha sido persuadida? Y esto tiene que ver con una pregunta que no sé si alguna vez te hiciste a ti mismo. La pregunta es, ¿por qué le llamamos Espíritu Santo a la tercera persona de la Trinidad? ¿Por qué se le llama Espíritu Santo? Sabemos que el Padre es santo, ¿verdad? El Hijo es santo y el Espíritu Santo es santo, el Espíritu es santo. Sin embargo, no afirmamos continuamente el Padre Santo o el Hijo Santo, aunque afirmarlo no tiene ningún problema, porque Dios es santo. Y el atributo de ser santo de Dios lo tienen las tres personas de la Trinidad. Entonces, ¿por qué si no hacemos el énfasis como una especie de nombre o calificativo al Padre Santo o al Hijo Santo, por qué siempre hablamos del Espíritu Santo? ¿Por qué del Espíritu sí se dice siempre que se menciona con santo? Y hay varias posibles respuestas, pero yo quiero que nos enfoquemos en cómo podemos entender por qué se le llama Espíritu Santo después de tener en clara la iluminación y la persuasión. Porque una respuesta válida puede decir, bueno, es que espíritus hay muchos, ¿verdad? Está el espíritu humano, están los seres espirituales, están los espíritus inmundos y está el Espíritu Santo. Y distinguimos entre espíritu, porque si yo digo el espíritu, tendrías que especificar de cuál espíritu me hablas. Entonces, si lo lees, por eso escribimos espíritu con E mayúscula o con E minúscula. Cuando se escribe con E minúscula, hacemos referencia a cualquier espíritu creado, ¿verdad? Sea humano, sea angelical, sea demoníaco, es creación. Pero cuando escribimos espíritu con E mayúscula, nos referimos al Espíritu de Dios. Entonces algunos podrían contestar, le decimos Espíritu Santo para hacer una distinción clara. Y dices, bueno, es una respuesta válida, pero no es la que yo estoy preguntando. Ahora, alguien podría decir, bueno, le decimos Espíritu Santo porque así se refieren al Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Salmo 51:11, Reina Valera 60. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Isaías 63:10 y 11, Reina Valera 60, dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Entonces, otra respuesta válida sería, le llamamos Espíritu Santo, porque así se refiere el Antiguo Testamento al Espíritu de Dios. Okay, es válido, pero no se deduce de la iluminación y la persuasión.
Entonces, cuando hablamos de la santidad y decimos que es el Espíritu Santo, no estamos refiriéndonos al atributo de Dios en este caso, aunque sería válido. No estamos refiriéndonos a la forma en la que la Biblia lo menciona específicamente, sino nos referimos al Espíritu Santo como el Espíritu que santifica, el santificador, el Espíritu que hace santos. Es decir, cuando vemos, y se acuerdan de la pregunta, a lo mejor ya se les olvidó porque ya pasó mucho tiempo, pero dijimos, ¿por qué se le llama al Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad? ¿Por qué no la primera o la segunda? Y tristemente eso ha hecho que algunos piensen que cuando hablamos de la primera, la segunda y la tercera persona, algunos piensan que hablamos de rangos, que la primera persona es el más importante, el segundo es el que le sigue y el tercero es el que le sigue. Y algunos piensan que el Espíritu Santo es el menos importante de la Trinidad. Pero eso es absurdo porque es un solo Dios, ¿verdad? Y los atributos de Dios, puesto que es un solo Dios, las tres personas de la Trinidad lo tienen, porque estamos hablando de un solo Dios. Entonces, no es primero, segundo y tercer lugar, como en una competencia. Nos hacemos referencia a la tercera persona de la Trinidad por la economía de la Trinidad en cuanto a la salvación, ¿verdad? Dijimos que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo aplica la obra del Hijo y preserva. Entonces, en el tema de la salvación, tienes un orden lógico para entender la salvación, no un orden jerárquico, ¿verdad? No es que el Padre es más importante. Entonces dicen, sí, pero si tú piensas, ¿quién es más importante, el Padre o el Hijo? En la Biblia siempre se le da más importancia a los papás que a los hijos. Sí, pero ese no es el sentido. Recordemos que estamos hablando de antropomorfismos. Se nos explica quién es Dios de una manera que nosotros podamos entender en conceptos humanos. Hablamos del Padre y del Hijo, no porque realmente uno sea padre del otro, ¿verdad? Porque no tiene sentido, es un solo Dios y son coeternos. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, primera persona, que en términos de la salvación es el que eligió, ¿verdad? Segunda persona es la que viene, paga el precio, compra, redime, pero aún no se acaba la obra de la salvación, ¿verdad? La tercera persona es la que aplica la obra de Cristo y preserva. Entonces, la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu de Dios y le llamamos Espíritu Santo por distintas razones, pero nuestro enfoque es porque es el que santifica a los que Dios ha elegido para salvación. Es aquí donde hablamos de santidad. Ahora, cuando hablamos de santidad, también hay que hacer esta distinción, porque tristemente algunos denominados cristianos, tomando en cuenta este tipo de pasajes, han llegado a la conclusión de que llegaremos a ser iguales a Dios, en el sentido de que seremos deidificados. Nos vamos a convertir en dioses. Un concepto similar al de nuestros amigos mormones, que tú vas a ir creciendo hasta convertirte en un dios. Y según he leído, se te va a asignar tu planeta y tú vas a tener que hacer lo que Jesús hizo por este planeta. Pero obviamente ya no están concluyendo en base a la Escritura. Pero cuando decimos que es el Espíritu Santo el que se santifica y decimos que Dios es santo, algunos podrían sacar esta conclusión. Si el Espíritu Santo me hace santo y Dios es santo, significa que me voy a convertir en algo igual a Dios, pero eso no tiene sentido. Bíblicamente es absurdo. Cuando la Biblia nos habla sobre la santidad, tendríamos que hacer primero la especificación. En hebreo la palabra kadosh y en griego la palabra agios. En hebreo se traduce como santo, sagrado, algo que ha sido puesto aparte. Cuando consagras algo para Dios, cualquier cosa podría ser consagrada para Dios. Por ejemplo, del fruto de tus cosechas tienes todo el grano, consagrabas para Dios la 10ª parte. Es el mismo grano, ¿verdad? Pero al decir que lo santificas, lo consagras, estás diciendo que lo pones aparte del resto de los granos. Y este 10% de todo el grano que coseché es separado para Dios. Ya no es igual al resto del grano. Sigue siendo grano, ¿verdad? No es un grano especial. El grano sigue siendo grano, pero a la hora que digo, esto es para Dios y nadie lo toca hasta que, según la ley de Moisés, tenía que ser entregado en las bodegas donde se recopilaba todo esto, el alfolí, que no es la canastita, ¿verdad? Que pasa, ni la cajita. Bueno, ese grano es separado. Las personas, los sacerdotes, eran santificados para Dios, es decir, siguen siendo humanos comunes y corrientes.
pero puestos aparte para el servicio de Dios. En griego, la palabra agios también es puesto aparte, por consecuencia diferente. Entonces, cuando hablamos de la santificación, piensa bien esto. En el caso del grano, no es que el grano es especial en sí mismo, es que yo separo ese grano para Dios. Y esa separación es ajena al grano. No está implícita en el grano como una característica específica del grano que lo hace especial, sino que por elección yo separo a esos granos y los pongo aparte. Son especiales ahora no porque son grano especial, sino porque fueron separados del resto. Igual con los seres humanos, son separados del resto. No son humanos excepcionales o mejores humanos que los demás. Es la elección de Dios al separarlos lo que los santifica. Por eso hay que hacer la distinción. Cuando tú santificas algo, no le agregas una característica a ese algo, sino que tú lo pones aparte. Podemos hablar de muchos ejemplos de ese tipo, ¿verdad? Cuando un ejemplo quizás más común sería, todos siendo niños, nos tocó decidir en un partido de fútbol quién va a ser tu equipo, ¿verdad? Y ahí tú podías identificar qué tan bueno eras jugando fútbol, ¿verdad? Porque siempre había los dos capitanes, echaban un volado a ver quién escoge. Un volado en México es lanzar una moneda al aire, ¿verdad? En otros países decían cara cruz, aquí decíamos águila o sello, ¿verdad? Porque eran las caras de la moneda. Entonces, si tú adivinabas la cara, tú escogías quién era de tu equipo. Ibas escogiendo uno a uno. Los peores jugadores eran los que quedaban al final, ¿verdad? Los mejores eran los que eran elegidos primero. Entonces, si tú eres el capitán, echas el volado y dices, escojo yo, ok, vas a escoger al mejor o con el que tienes más compromiso, ¿verdad? No necesariamente el mejor, porque teníamos mejores amigos que eran malos para jugar, pero es tu mejor amigo. Entonces dices, bueno, pues está mejor aquel, pero es mi amigo, entonces escoges a tu amigo. En ese sentido, lo santificas del resto de los niños que estamos esperando que nos escojan. Porque los que éramos malos, ya sabes, el último se van a pelear por mí, pero para que no quede en su equipo, ¿verdad? No porque me quieran en su equipo. Estás santificando entre los niños, estás poniéndolos aparte. Este es para mi equipo, ¿verdad? Y ves a los demás y dices, no, tú no, bueno, el menos peor es este, ¿verdad? Sigues santificándolos y poniéndolos aparte, pero eso no significa, aunque según tu criterio los niños tienen mayor o menor capacidad, no es algo propio en los niños, sino tu decisión de santificar. Ese es el enfoque de la obra del Espíritu Santo al decir que santifica, pone aparte, no por el hecho de que tú seas especial y diferente, sino por su soberana voluntad según la elección del Padre. Entonces, cuando decimos que algo es santo y decimos que Dios es santo, tenemos que hacer otra distinción, porque Dios es santo, pero de ninguna manera que podamos aplicar a ninguna creación. Es algo completamente diferente. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, no es que alguien haya puesto aparte a Dios, sino que Dios mismo está separado de todo lo que conocemos en el universo. No hay nada como Él. Cuando hablamos de la santidad de Dios, no decimos que alguien puso a Dios aparte, sino que Él es distinto y separado de todo lo que conocemos y aún lo que no conocemos en el universo. Dice 1 Samuel 2:2, nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. La santidad en Dios no implica que alguien lo escogió para algo, sino que Él es diferente a todo lo que ha sido creado, todo el universo. Éxodo 15:11. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Claramente especifica, no hay nada que se compare a Dios. Y cuando habla entre los dioses, ahí hay una D minúscula, ¿verdad? Se refiere al concepto pagano de lo que es un Dios. Porque llamamos Dios al creador de todas las cosas, ¿verdad? Y no puede haber una multitud de dioses. Es un solo Dios en tres personas. Cuando hace esta comparación, no significa que está aceptando que hay más dioses y que Él es el mejor, sino que no tiene ningún sentido el concepto humano de Dios con D minúscula
Dios pagano, no hay comparación entre el Dios verdadero y el concepto pagano de las deidades. Salmos 22:3, Reina Valera 60. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Fíjate bien, aquí quisiera hacer una aclaración. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Yo no sé si a ti te lo enseñaron, pero a mí me lo enseñaron así. Este versículo me lo enseñaron mal. Cuando dice, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, decían, bueno, vamos a alabar a Dios y aquí está. ¿Me explico? ¿Entiendes el razonamiento? Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ok, queremos que Dios venga a este lugar, entre comillas, porque es omnipresente, ¿verdad? Queremos que Dios venga, pues hay que cantar. Porque donde hay alabanzas, ahí habita Dios. Digo, se entiende el razonamiento, ¿verdad? Obviamente es un razonamiento defectuoso, porque Dios está en todas partes, ¿verdad? En el sentido de que trasciende el espacio y la materia. Pero no se está refiriendo a que si tú cantas, Dios va a estar aquí como si le aplaudieras al payaso para que salga, ¿verdad? ¿Quieren que salga el payaso? No sé si en las fiestas. Yo creo, ya no sé si se hacen fiestas así, la verdad. Como mis hijos ya están grandes, hace mucho que no estoy informado o actualizado en las fiestas infantiles. Pero siempre, ¿quieres que salga? Apláudele. Aplaudías, no, así sin ganas no. Apláudele más, más, y tienes a todos, y entonces ya sale. ¿Entiendes? Hay que aplaudirle al payaso para que salga. Y tristemente es una analogía que los cristianos hacen. Hay que cantar para que Dios venga. No, no está hablando de eso, ¿verdad? Por eso hay que entender que cuando dice que Dios habita entre las alabanzas, según el original, habla de sentarse, permanecer. Está hablando del juicio. Está hablando de lo que los reyes hacen cuando toman decisiones, se sientan. Está hablando del juicio de Dios entre los que lo alaban, lo que implica que hay justicia y por consecuencia hay paz. No se refiere a que Dios no está y si cantas viene. Pero el enfoque es que se reconoce que Dios es santo. Luego Isaías 6, del 1 al 3, dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban, y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora notemos lo que se nos describe en términos humanos, ¿verdad? Es imposible ver a Dios, porque Dios no es material, ni ocupa un lugar en el espacio, ni está en el tiempo, ¿verdad? Sería para nosotros imposible verlo, pero las manifestaciones o teofanías de Dios son temporales, espaciales y materiales, es decir, algo que podamos entender. Y eso es lo que se nos describe, ¿verdad? Un trono, ¿verdad? Sentado Dios y las orlas cubren el manto. Es como si fuese una especie de gigante. Te está comunicando el concepto de la grandeza de Dios. No significa que literalmente así es Dios, ¿verdad? Porque vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento distintas descripciones de lo que la gente ve cuando ve a Dios, ¿verdad? Y estos seres angelicales, ¿verdad? Los serafines con 3 pares de alas se decían el uno al otro, santo, santo, santo. Sabemos que en hebreo no hay forma de decir santísimo. Y para explicar que algo es de un grado mayor, es decir, que no nada más es santo, sino que es más que santo, se repite la palabra, santo, santo, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en Números 15:35, Reina Valera 60, dice, Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y cuando leemos lo que se nos traduce como irremisiblemente muera, en hebreo dice muera, muera. Si lo leyeras literalmente sería, y Jehová dijo a Moisés, muera, muera aquel hombre. Es decir, es digno de muerte en sobremanera. No nada más debe de morir, sino que de seguro debe morir. Entonces, cuando encontramos que a Dios se le dice santo, 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 está hablando del grado excelso de santidad que solo Dios tiene, ¿verdad? Entonces, Dios es santo. De ninguna manera alguien puede ser santo como Él.
Pero fíjate lo que dice Primera de Pedro 1, 15 al 16. Dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ahora, dejamos en claro, la santidad de Dios es inalcanzable. Nos demanda que seamos santos. Obviamente, en ninguna manera significa que nos convertiremos en un Dios, ¿verdad? Nos está llamando a imitarlo. Dentro de nuestras limitaciones y nuestras capacidades, estamos llamados a ser como Él. Por supuesto que nunca vamos a ser como Él, pero el objetivo es imitarlo. Entonces, cuando decimos Espíritu Santo, estamos hablando del Espíritu que santifica, que nos lleva a cumplir el mandato de Dios que dice, sean santos porque yo soy santo. Fíjate bien, Dios está demandando, sean como yo, pero no tenemos la capacidad de ser como Él. El Espíritu Santo nos santifica, nos va a hacer santos para cumplir el mandato del Señor. Dios demanda cosas que es imposible para nosotros cumplir, pero su Espíritu Santo hace la obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos para que empecemos a obedecer. Entonces, fíjate, dice Dios, yo soy santo, ustedes deben de ser santos. No es algo nuevo cuando Dios lo revela a los israelitas, fue lo que Dios ordenó desde el principio. Si vamos a Génesis 1, versículo 25 al 27, dice, luego dijo Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ahora no voy a entrar a analizar con mucho detalle este pasaje, pero lo que podemos decir con toda certeza es que la imagen y semejanza de Dios que portaban Adán y Eva y que se les dio señorío sobre todas las cosas era para que ellos manifestaran la gloria de Dios a la creación. Es decir, el ser humano debía de reflejar cómo es Dios. Lo que Jesús hizo por nosotros es la imagen del Dios invisible. Jesús lo cumplió perfectamente. Pero tanto Adán como Eva eran llamados, representando al género humano, en imitar a Dios en todo lo que haces. Y por eso se les entregó autoridad, autoridad que solo correspondía a Dios, que no se le dio a ningún otro ser creado. Entonces, desde el principio hemos sido llamados a ser como un espejo de Dios, a ser como Dios es. Sabemos que desde que se rebelan, se pervierte por completo la imagen de Dios en el sentido de que Adán y Eva ya no reflejan cómo es Dios porque son esclavos del pecado. Y cuando Dios acerca a los israelitas, ¿se acuerdan? Bueno, los que estuvimos estudiando ese tema hace ya algunos años, dijimos era una especie de regreso al Edén, porque Dios habitaba con los seres humanos, ¿verdad? También habitaban los seres celestiales que siempre están con Dios. Si el cielo y la tierra estaban en el mismo lugar. Después de la rebelión hay una separación. No podemos de ninguna forma volver a vivir con Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores, merecemos la muerte. Entonces, cuando Dios hizo la promesa de que habitaría con su pueblo, implicaría que el original, lo que estaba sucediendo en Edén, volvería a suceder. Dios habitaría con el ser humano. Pero los seres humanos no entendían la santidad de Dios y su justicia tampoco la entendían, de manera que ellos pensaban que podían habitar con Dios sin necesidad de dejar de pecar. Pero eso es imposible porque Dios es justo. Y como es justo, juzga y condena con justicia. Ninguno de nosotros podría morar con Dios porque pecamos, seríamos destruidos. Entonces, cuando van a la tierra prometida, el concepto es la tierra prometida es el nuevo Edén, el lugar donde Dios mora con los hombres. Entonces Dios les dice, ustedes deben de cumplir toda esta ley. Todos los preceptos, ¿verdad? Los 613, los debes de cumplir para poder morar conmigo. O sea, tienes que ser santo como yo soy santo. Si no, no vamos a poder habitar juntos porque iban a ser destruidos. Ahora, ese mismo mandato lo tenemos también en el nuevo pacto.
sean santos como yo soy santo. Los israelitas fracasaron, no pudieron obedecer la ley de Moisés, quebraron el pacto y Dios los abandonó, ¿verdad? ¿Qué pasa con nosotros? Se nos da la misma orden, la misma instrucción, pero el Espíritu Santo ahora es dado a toda criatura. En el Antiguo Testamento estaba sobre algún rey, sobre algún profeta y ya. Sí, la regeneración implica que el Espíritu Santo mora en ellos, pero no de la misma manera en la tarea de edificar y ayudarnos unos a otros y los dones, ponerlos al servicio de los demás. Eso no tiene antecedente en la Escritura. Sí había ciertos hombres usados por Dios con su Espíritu Santo. Todo el que ha nacido de nuevo tenía el Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu Santo no estaba extendida a todos los que formaban parte del pueblo de Dios. Entonces, el propósito de Dios para el hombre desde el principio es que sean como Él, que reflejen a Dios, que imiten a Dios, que sean como un espejo, para que lo creado pueda conocer a Dios por medio de nosotros. El hombre fracasó en su intento, pero el Espíritu Santo tiene la tarea de santificarnos, de que eso se cumpla. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto nos demuestra que es un proceso gradual, ¿verdad? Perfeccionando no significa que vamos a ser en el sentido humano perfectos. La palabra perfeccionando es completar o terminar. La obra va a ser completada hasta el día de Cristo. ¿Qué va a pasar cuando Cristo regrese? Resucitaremos con un cuerpo glorificado. El Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para que crezcamos en santidad hasta que pase una de dos cosas, o muramos o Cristo vuelva. Porque no todos moriremos, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces lo primero que pase, o mueres o Cristo viene, pero todos los días que tú tengas de vida, todos los días que Dios te haya concedido, el Espíritu Santo va a estar santificándote. Ahora, si alguien se pregunta entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué le contestarías? En términos generales, que seas como Dios, que seas santo. ¿Y para qué? Para que glorifiques a Dios. En última instancia, el propósito final del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él, ¿verdad? Por la eternidad. Ese es el enfoque. Es imposible para nosotros, pero el Espíritu Santo obra en los que han nacido de nuevo para que de forma gradual seas más como Dios. Entonces, de aquí surge la pregunta y la confusión para algunos. Si yo tengo que ser cada vez más como Dios y Dios no peca, entonces yo tengo que ir dejando de pecar y mientras más santo soy, menos peco. ¿Suena lógico? Dices, ¿sí? Tiene sentido lo que me estás diciendo, pero en la práctica, ¿cada vez pecas menos? Fíjate bien esta pregunta, porque tenemos conocimiento limitado, ¿verdad? Hay cosas que hacemos con plena conciencia de que estamos bien, pero no hemos sido iluminados y persuadidos en todo. ¿Me explico? Hay cosas que nosotros podemos hacer. Recién inicias en el cristianismo, vas a encontrarte con muchos problemas sobre cómo hacer las cosas, cómo aplicar lo que la Biblia dice, porque no tienes experiencia ni el conocimiento. En términos de los que hemos estado estudiando, no tienes iluminación, por lo tanto no tienes persuasión. Vas empezando, tienes muy poca iluminación. Entonces se vuelve complejo tomar decisiones porque es mucho lo que ignoras en cuanto a la vida cotidiana del cristiano. Necesitas que alguien te aconseje, necesitas que alguien te enseñe y te asesore. Y ahí es donde puedes caer en manos equivocadas. Por ejemplo, a mí me enseñaron que jugar videojuegos era del diablo. ¿Cuántos satánicos hay hoy en día? Es decir, ¿cuántos siguen jugando videojuegos? Levante su mano sin pena, sin pena. Yo soy gamer de los de antes, ¿verdad? Desde que me casé, pues es bien difícil ser gamer ya, ¿verdad? Pero aprovecho a veces tiempos y voy a jugar y me dicen, tú juegas juegos bien viejos. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde dice que gamer tiene que jugar los nuevos? No dice eso, ¿verdad? Pero a mí me dijeron, el Nintendo, que era la consola más común en aquel entonces, es del diablo. El Mario Bros. Es satánico, ¿verdad? Y hace a los niños asesinos violentos.
Decía, Santo Padre, yo juego mucho, ¿verdad? Esos recuerdos son valiosísimos para mí. Fíjate bien, tu responsabilidad era ir a la escuela y hacer la tarea y ya, y ya. Y lo que haces el resto del día, sálgase a jugar. Bueno, no me salía, me quedaba en la casa a jugar. Pasábamos horas jugando, horas. Y era una diversión. Hermanos, hoy la gente dice que está, ¿cómo le llaman? Tiene ansiedad por la situación. Los que jugábamos videojuegos antes deberíamos haber tenido más problemas de ansiedad porque a veces nada más tenías una sola vida y no podías guardar el avance, ¿verdad? Te querías acabar el juego de Mario Bros. De 100 niveles con 3 vidas. Te tardabas horas y no podías decir, bueno, llevo 2 horas, guardo mi avance y mañana le sigo. No, si lo apagabas, volvías a empezar. Era sentarte y estar mucho tiempo, pero cuando a mí me dijeron eso es del diablo y eso va a hacer que te conviertas en un asesino, lo destruí. Estaba convencido y persuadido de que eso era del diablo, pero era falso. Era falso. Entonces, cuando hablamos de la iluminación y la persuasión, no estamos hablando de cualquier cosa que entiendas y cualquier cosa de la que te persuades, sino de la escritura. De la escritura. Eres iluminado cuando entiendes la escritura. Eres persuadido cuando eres convencido de lo que dice la escritura. Y si fuiste iluminado y persuadido, eres santificado. ¿Qué significa eso? Que empiezas a comprender cosas que no comprendías. Y eso te empieza a hacer aparte del resto del mundo. ¿Me explico? Ojo, no es que tú ya eres especial. Es que el hecho de entender y ser persuadido, que es lo que el Espíritu Santo hace en ti, que no depende de tus habilidades, no depende de que si eres bueno leyendo o no, si eres muy razonable o no, es una obra de Dios, que se la da a quien Él quiere. Si te ilumina y te persuade, te santifica. Y es muy importante entender qué significa ser santificado, porque es algo que sucede ajeno a ti. Es un proceso que está sucediendo en tu mente. Todavía no haces nada. Es algo que está sucediendo en tu mente que te empieza a poner aparte. Te aparta para Dios. Ahora, dices, pero sigo pecando, sigo cometiendo errores. Si Dios es santo y Él no peca, ¿cómo es que yo soy santo pero peco? Algo está mal. No, tenemos que entender, sí, Dios es santo y Él es perfecto, Él nunca se equivoca, ¿verdad? Y Dios es justo. Entonces dice, bueno, si Dios está santificándome y me pone aparte, pero yo sigo pecando, decimos, algo está mal conmigo. Sí, la Biblia lo explica, sigues en este cuerpo de muerte, ¿verdad? Sigues sujeto a la ley del pecado en la carne, pero no en tu espíritu. ¿Me explico? Por eso tenemos que hablar de la justificación. La justificación es distinto de la santificación y distinto de la santidad. Justificación, leamos Romanos 3:24. Dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Justificados, en griego, ser declarado justo. Ser aprobado especialmente en sentido legal. Está hablando de términos legales. Cuando dice gratuitamente es un regalo gratuito sin pago, dado libremente y por lo tanto es adquirido no por mérito. Y, por ejemplo, los casados. Cuando yo me casé, un juez dijo que ya éramos marido y mujer, ¿verdad? Y está hablando en términos legales. El juez dijo, los declaro marido y mujer. Ok. A partir de que el juez dijo eso, se nos entrega un documento, ¿verdad? Donde dice que estamos casados legalmente. Ok. ¿Cambió algo en mi persona cuando dijo que ya estaba casado? No. ¿Cambió algo en mi esposa? Bueno, se puso bien feliz, pero no cambió nada en ella. No fuimos ahora mejores humanos o dijimos, oh, ahora somos mejores que los solteros. No hay ningún cambio material en mí, nada. Es un asunto legal. Legalmente
ya eres un hombre casado. Y aquí está la prueba, ¿verdad? Gracias. Entonces, en términos legales, no estás hablando de algo que cambia en el individuo o algo especial en el individuo, sino una declaración legal. Ustedes son marido y mujer. Ya está ante la ley. Es un hecho. Oye, pero yo no me siento casado. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? No involucra los sentimientos. Oye, como que yo siento que ya no estoy casado. Tampoco. Hay un documento legal. Para decir que no estás casado, tendrías que cancelar ese documento legal por medio de un proceso, ¿verdad? Y también hay gente divorciada que dicen, yo sigo sintiéndome casado. Pues no, porque las declaraciones legales no tienen nada que ver con tus sentimientos. Por eso, los cristianos tenemos que entender muy en claro eso, porque hemos sido perdonados aunque no te sientes perdonado. ¿Se entiende? Hay personas que dicen, es que yo quiero crecer en santidad, pero peco, como si fuese algo mutuamente excluyente. Y no. Claro que a mayor santidad vas a apartarte de ciertos pecados, pero si fuiste iluminado y persuadido, ahora ves cosas que antes no veías. Entonces, tú antes pensabas que no pecabas, ¿verdad? Pero si Dios te ilumina y te persuade, dices, caray, también es pecado eso, pero no sabía. Antes pensaba que no pecaba porque no entendía esto, pero ahora que lo entiendo, sé que soy pecador. Así que el cristiano que avanza en santidad no va a dejar de pecar. Va a tener otro tipo de pecados. ¿Me explico? Que aunque al principio quizás los pecados son más escandalosos que después porque tienes un mejor entendimiento, mientras más comprendes, más claro es todo lo que deberías estar haciendo que no estás haciendo. Siempre al principio pensamos que pecar es de acción, ¿verdad? Hice a lo malo. Dice, oye, pero pecaste. No he hecho nada. No, espérate, te falta iluminación. Es de acción y de omisión. Debes hacer lo bueno, ¿verdad? Eso es de acción. Pero también cuando no hiciste lo bueno, pecas por omisión, porque no hiciste el bien que debiste haber hecho. Y mientras más conocemos a Dios, que es el máximo bien, más conscientes somos de lo que debimos hacer que no hicimos. De manera que tenemos una mayor conciencia de pecado que antes no tenía. Entonces, en lugar de pensar que cada vez peco menos, llegas a la conclusión de que eres más pecador de lo que pensabas. ¿Se entiende? Entonces, fíjate el problema ante los cristianos. Dicen, es que soy bien pecador. Yo no puedo avanzar en la santidad porque tengo este pecado. Mi hermano, necesitas iluminación y persuasión. Necesitas entender, distinguir los conceptos, porque la justificación, dice, es gratuita, no por obras. ¿Qué significa eso? Que la justicia que Jesús vivió, que fue perfecto en todo, se la regala a quien Él quiere. Es un regalo, es una declaración legal. Eres inocente. Oye, pero sigo pecando, pero legalmente eso ya fue arreglado. Eres inocente. Pero yo no me siento perdonado, es que no depende de tus sentimientos. Eso ya fue ordenado. Eres inocente, porque la justicia de Cristo fue imputada, ese es el término correcto, fue imputada en ti, que también es un concepto legal o contable. Los créditos de Jesús fueron puestos a tu cuenta. Y tu pecado, tu deuda, fue puesta a la de Él y Él pagó. De manera que no hay condenación para los hijos de Dios, pero sigues pecando. Sí, por eso la Escritura dice que tienes que acudir a Él. Tienes que arrepentirte todos los días. Por eso en Apocalipsis dice, ven y lava tus vestiduras. Porque seguimos ensuciándonos, pero no vamos a ser juzgados por ese pecado porque ya fuiste declarado inocente. Entonces, fíjate bien, hablar de santificación no tiene que ver con tu estatus de inocente o culpable, porque eso ya fue decidido. La justificación se te regaló, ¿verdad? Romanos 3, 21 al 30. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios,
pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para mantenerse justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observación de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a las que no lo están. Entonces, fíjate bien los términos en los que habla el apóstol, ¿verdad? Es algo que ya se hizo. Fuiste perdonado, no por las cosas que haces, sino por la voluntad soberana de Dios. Y Jesucristo fue el que adquirió esa justicia, tú no. Y esa justicia fue puesta a tu cuenta, de manera que cuando el Padre te ve la misma justicia que la de Jesús. Por eso es que el Padre se deleita en nosotros a pesar de que hacemos lo malo. Porque Dios no se puede deleitar en el pecado y nosotros pecamos. ¿Cómo es que se deleita en nosotros? Porque tenemos la justicia de Cristo. ¿Me explico? Entonces, Filipenses 2, 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La justificación es por la obra de Cristo, puesta en nosotros de forma inmerecida. Entonces los cristianos descansamos de nuestras obras por la justificación. Es decir, sé que tengo errores, como todos, sé que peco, como todos, pero eso no me hace tenerle miedo a Dios, porque Dios ya ordenó que yo sea declarado inocente desde el momento en que nací de nuevo en el tiempo y desde antes de la creación de todas las cosas, eso ya fue definido. Es decir, la voluntad decretiva de Dios, antes de que Dios creara todo, Él ya había ordenado, Hernán es salvo, no es culpable, pero se manifiesta en el tiempo cuando yo nací de nuevo. En ese instante fui justificado, de manera que no hay condenación para mí, pero sigo pecando. Ok, entonces cuidado, porque algunos dicen, si ya me justificó, entonces puedo pecar todo lo que quiera. No, por eso se tiene que entender el sentido de la santificación y la santidad, porque la Biblia no nos da libertad para pecar como queremos, ¿verdad? Veamos en ese sentido, cuando hablamos de la santificación, es el hecho de que el Espíritu Santo nos pone aparte. Pero no es un acto mágico, eso quisiera que lo tengamos bien claro. No se trata de un acto mágico que de repente tú eres santo y no sabes ni cómo ni por qué y sucedió de forma espontánea. No es lo que dice la Escritura. Por eso cuando tú detallas la obra del Espíritu Santo puedes empezar a ver con claridad que la santificación proviene de la iluminación y la persuasión con respecto a la Escritura. Eres iluminado, ¿entiendes? La Escritura. Eres persuadido, convencido de que eso es verdadero, de manera que eso pone una responsabilidad en ti. Entonces, si Dios es el Dios verdadero y esto es la forma correcta de hacer las cosas y estás convencido de eso, tus decisiones van a ser diferentes. ¿Me explico? Cuando hablamos de un problema matrimonial, hoy en día las personas hablan de que se divorcian porque se acabó el amor. Bíblicamente eso es absurdo, ¿verdad? El amor ágape, el que demanda la Escritura entre esposos, no es emocional ni sentimental. Es un acto de la voluntad, es una decisión, de manera que no se acaba. Pero dicen, se acaba, se acabó.
Incluso entre los cristianos llegan a esas conclusiones. Se acabó, no hay razón para seguir juntos y se separan. Espérame, no estás persuadido de lo que le dice la Biblia. O quizás ni siquiera has sido iluminado con lo que la Biblia dice al respecto. Porque cuando empiezas a estudiar cuál es el amor que se demanda, ágape, por decisión, el mismo amor que se le demanda a un enemigo. Hay mucha sabiduría de Dios en esto. ¿Por qué se te demanda que ames como a los enemigos a tu propio cónyuge? ¿Por qué? Porque llegará el día en que los problemas va a ser que se vean como enemigos, aunque no quieras. Yo sé que los más jóvenes dicen, no, mira el pan de Dios que es esta mujer, mira el siervo del Altísimo que es este hombre. Si ahorita piensas eso, no lo conoces. Tú tampoco lo conoces, ¿verdad? No, pero entiendo lo que la Biblia dice sobre el hombre depravado, amador de sí mismo, que todos nosotros somos así. Y cuando entren en conflicto, la depravación va a salir a flote y va a querer, como decimos, jalar para su lado y no va a querer ceder. Y el cónyuge va a decir, no, ¿cómo que eso es injusto? Y también va a jalar para su lado y va a haber enemistad. Y entonces dicen, esto no funciona. Falso, falso. No es un acto de magia que un matrimonio funcione. Dice, pero somos cristianos. ¿Y qué? ¿Qué dice la Escritura? El divorcio es ilícito, a menos que haya dos condiciones. Una de dos, inmoralidad sexual o que el incrédulo quiera separarse. Eso implica que bajo ninguna otra condición la separación es permitida. Y cuando el incrédulo se separa, ahí hay matices que hay que discernir, la violencia física, etcétera, etcétera, que demuestran que el incrédulo ha abandonado el pacto. Pero fuera de ahí no hay ninguna otra razón para considerar un matrimonio deshecho. Y esto es importante, porque puedes tener la iluminación y decir, sí, yo sé que la Biblia así dice, pero no estás persuadido, porque te importa poco y como quiera te separas. Tienes la iluminación, no tienes la persuasión. Ojo, nunca, en toda la eternidad, vamos a tener toda la iluminación y toda la persuasión, porque Dios es infinito. Jamás vas a acabar de comprenderlo. Toda la eternidad vamos a tener para estar aprendiendo de quién es Dios y nunca vamos a acabar, porque Dios es infinito. De manera que puede haber cristianos de muchos años de cristianismo que no han sido iluminados en ciertos temas. Me incluyo. Y si fueron iluminados, no han sido persuadidos en ciertos temas. Oye, pero tiene tantos años de cristiano. Sí, pero entiende que Dios se reserva el derecho de a quién y cuándo lo ilumina y de a quién y cuándo lo persuade. Por eso el ejemplo que decía inicialmente, oye Dios, si me hubieras iluminado y persuadido en cuanto a esto, hace unos 5 años habría muchos errores que nunca habría cometido. ¿Por qué hasta ahora? Y también mencioné, porque literalmente algunos me decían, Hernán, agradécele a Dios que te casaste siendo cristiano. Digo, porque yo si hubiera sido cristiano antes de casarme, no me hubiera casado con esta señora. ¿Por qué Dios no me llamó antes? Me lo han preguntado muchas veces. ¿Por qué Dios no me enseñó esto antes? Es que Él se reserva el derecho de que para que sus propósitos se cumplan, determina cuándo y qué tanto te ilumina. Y cuando te persuade de la iluminación que te dio para que aprendas. Eso es lo que encontramos en todos los personajes bíblicos, ¿verdad? Porque si Moisés hubiera aprendido lo que aprendió cuando Dios le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida, no hubiera golpeado la roca 2 veces, ¿verdad? Pero Dios ya tiene determinado el camino que vas a recorrer. Y fíjate bien, Él determina si te ilumina o no. Eso implica que todos debemos tener la humildad de que aunque decimos que conocemos la Escritura, de ninguna manera podemos afirmar que tengo toda la iluminación o que he sido persuadido de eso que la Escritura dice y que conozco desde hace muchos años. Se crea una falsa expectativa de los cristianos que tienen mucho tiempo o que tienen credenciales de que dice que saben. Es que se graduó, no sé, a los pies de MacArthur, con el mismísimo Paul Washer. También hay temas en los que ellos no tienen iluminación
y no tienen la persuasión, porque Dios se reserva el derecho de hacerlo como a Él le place para que sus propósitos se cumplan. ¿Me explico? Entonces, es muy importante entender que cuando hablamos de la iluminación y la persuasión, hablamos de una obra soberana de Dios que Él hace cuando quiere, como quiere y con quien Él quiera, y determina qué tanto vas a saber y qué tanto no. Por lo tanto, se vuelve fundamental escudriñar con detalle, escuchar con detalle, para poder ver si soy iluminado y si soy persuadido en esos temas. Aunque creo saberlos, tengo que tener la humildad de decir, yo no puedo deducir de la escritura que ya tengo toda la iluminación que se debe tener. ¿Me explico? Yo lo he dicho públicamente, que defendía que el estado intermedio no era bíblico y estaba plenamente convencido de que eso no era bíblico. Yo apostaba a una postura muy similar a la de los testigos de Jehová. El muerto nada sabe, porque así dice literalmente el Antiguo Testamento. Y lo leí, lo examiné y llegaba a la misma conclusión, hasta que un día Dios me iluminó y me persuadió. Y yo tuve que decir, hermanos, hago una corrección en mi doctrina. Porque yo estaba convencido de eso, pero no tenía la iluminación y la persuasión que ahora tengo. De manera que aunque tú asegures que ya conoces un tema, tienes por medio de la escritura que reconocer que no sabes todo lo que se puede saber de ese tema. Y eso te debe llevar a la humildad de saber escuchar y escudriñar qué dice la escritura o cuál es una postura distinta a la tuya, por si Dios te concede ser iluminado y te concede ser persuadido. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos de la justificación, hablamos de un hecho soberano de Dios donde te declara inocente. Y no tiene nada que ver con tu situación actual. No tiene que ver con tus emociones ni tus consentimientos. Es un hecho que fuiste perdonado. Y cuando internamente dices, es que no creo que Dios me haya perdonado, que me haya perdonado, eso que piensas y sientes no proviene de Dios, sino del diablo. ¿Me explico? Y está diseñado para que huyas del que ya te perdonó. Está diseñado para que trates de esconderte del que ya te perdonó. Y eso es un grave error que afecta a muchos cristianos. Y yo mismo lo experimento y tengo que luchar conmigo mismo. Que decir, es que yo ya fui justificado y tengo este problema. Entonces la manera de proceder no es decir, no, es que yo soy pecador, ¿para qué voy a la iglesia? No, es que a mí de seguro Dios ya me rechazó. Hey, justificación se dio desde la eternidad y en el tiempo, desde que naciste de nuevo, y no son tus obras. Fue una decisión, un decreto soberano de Dios. Nada, nada te separará del amor de Cristo. Nada. Pero eso no significa que síguele pecando, al cabo eres salvo. No, porque la obra del Espíritu Santo en la santificación, fíjate bien, la justificación es algo que sucede instantáneamente. La santificación es gradual. El que empezó la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Cristo. La justificación sucede internamente, independiente de tus obras. La santificación demuestra que fuiste justificado. No son cosas separadas, o sea, no es lo mismo, pero no son cosas independientes. Porque no puedes mostrar santificación si no fuiste justificado. Es decir, si Dios no te declaró inocente, tú no puedes avanzar en santidad, porque el principio de la obra del Espíritu Santo está en el nuevo nacimiento, donde fuiste justificado. Y la obra del Espíritu Santo va a continuar a partir de ahí hasta que te mueras o Cristo regrese, lo que suceda primero. Pero entonces la santificación es la práctica de la justificación. Es lo que empieza a ser visible que efectivamente fuiste justificado. De manera que eso no es un estado psicológico. Ojo, porque hay cristianos que piensan que son cristianos porque aquí están convencidos. Yo me siento cristiano, sí, y así hay gente que dice que se siente perro. ¿Y? No, pero es que yo aquí, mira, aquí siento calorcito. Soy cristiano. No. ¿Cuál es la evidencia
¿Dónde está la santidad? Aquí tenemos que meter el término santidad, que no es lo mismo que santificación. Justificación, una declaración legal. Justificación no depende de ti, eres separado. Santidad es la consecuencia de la santificación. Fíjate bien, Dios te ilumina, te persuade. Eso implica que tu forma de pensar y de razonar cambia. O viendo el problema en el ejemplo del matrimonio. Están peleados, están discutiendo, son enemigos, dicen, ya no la amo. Ese no es el razonamiento bíblico. Primero, amor es ágape. Así como tienes que amar a tu enemigo, tienes que amar a tu cónyuge. Habrá momentos en los que no sientes ni el más mínimo miligramo de amor, de complacencia. Es, ay, ya llegó el viejo. Dice, ching, ya vino este viejo. Pero dice, ámalo. El razonamiento es, eres iluminado. ¿Qué es ese amor? Ágape. Siendo enemigos, Dios nos amó. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo es ágape. Iluminación, es decir, ok, no es lo que siento, es lo que decido. No voy a sentir cosas bonitas por mi enemigo, pero si está en una situación crítica donde no tiene para comer, yo tengo que mostrarle amor. Voy a tener que prepararle algo en la casa y llevárselo a ese falto de gracia, por no decir desgraciado. Sigo pensando que es un falto de gracia, pero tengo que amarlo, o sea, come. Ahí le estoy mostrando amor, aunque no me agrada en lo absoluto ese individuo. ¿Me explico? Tengo la iluminación, ágape, es decisión. Tengo la persuasión cuando digo, eso es lo que tengo que hacer. No le voy a echar sal, tampoco quiero que sea feliz. No, ¿cómo se lo darías a alguien de los tuyos? Bueno, sales, le echas la receta secreta. No se la merece, pero es el amor, estás convencido de que eso es lo correcto, estás persuadido de que es lo que tienes que hacer. Eso ya te puso aparte del resto del mundo, porque el resto del mundo va a decir, ándele, qué bueno, y voy a hacer una carnita asada y que te llegue el olor para que te duela y se te antoje. Ándele, ¿para qué te andas metiendo con los hijos de Dios? Absurdo, absurdo. Fíjate bien, iluminación, ágape. Persuasión es lo correcto que se debe de hacer. Preparas, se lo llevas, ya estás teniendo un comportamiento, eso es santidad. La santidad es tu comportamiento. ¿Se entiende? Naciste de nuevo, fuiste justificado, no depende de ti. Lees la escritura, eres iluminado, no depende de ti. Eres persuadido, no depende de mí. Pero el momento en que fui persuadido, tengo que tomar una decisión, que es lo correcto. Lo correcto es que le lleve de comer. En ese momento, fíjate bien, todo sucede aquí. La justificación no pasa nada en tu mente. La santificación no es algo que tú controlas, pero el Espíritu Santo te ilumina y luego te persuade y el cambio fue aquí. Aún no has hecho nada. El cambio es intelectual, mental, en tu entendimiento. Y ese cambio aquí te lleva a un comportamiento. Ese comportamiento es la santidad. La santificación es lo que el Espíritu Santo hizo al iluminarte y persuadirte. Lo compruebas con tu comportamiento cuando dices, aquí está la comida. Ten, que Dios te bendiga. Y te vas, te sigue cayendo muy mal. Pero hiciste lo correcto. Mostraste que fuiste justificado. Mostraste que el Espíritu de Dios se santifica en tu comportamiento. ¿Se entiende? Entonces, cuando alguien asegura que es cristiano y que fue justificado, ¿cómo nos damos cuenta? Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?
Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Por eso decimos que ser cristiano no es un estado psicológico. Tus frutos, tu comportamiento es el que revela. Ahora, ¿pecamos todos? Todos pecamos. Volviendo al mismo problema, estabas enojado con tu esposa, la tienes por enemiga, te rehúsas a amarla, pecas. Entonces ya no puedo demostrar que soy cristiano. Claro que puedes demostrar que eres cristiano, porque la Biblia dice que confieses tus pecados a Dios primero, ¿verdad? Y que ames a tu prójimo. Por justicia tenemos que resarcir el daño. Entonces, un verdadero cristiano, cuando se equivoca, no queda ya desprovisto de oportunidad de glorificar a Dios. No queda ya desprovisto de la oportunidad de mostrar que ha sido justificado. Porque de la misma manera que eres iluminado, tengo que pedir perdón, soy pecador, eres persuadido, perdóname. Y si puedes reparar el daño, demuestras tu perdón, tu arrepentimiento, reparándolo, ¿verdad? Porque hermanos, también hay que ser justos. Si dice, oye, te presté 5,000 pesos y no me los has devuelto, perdóname. ¿Y mis 5,000? Oh, ya te pedí perdón. No, eso no es arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento es, perdóname. O puedes decir, perdóname, te voy a empezar a pagar. No puedes separar las dos cosas, ¿verdad? Que ya te pedí perdón, ya. Oye, mi dinero, solo el diablo recuerda los pecados. Solo el diablo te saca a la luz tu pasado. No. Tiene que haber evidencia de arrepentimiento, que es, aquí está tu dinero. No lo tengo completo, pues ahí te van, ¿cuánto te debo? 5,000, pues van 20 pesos, porque es todo lo que tengo. ¿Me explico? Pero lo empiezas a mostrar, y ahí es otra forma en la que dejas ver cómo el Espíritu Santo te está santificando, porque el mundo busca que cada quien lo suyo, y cada quien su propio beneficio, y están dispuestos a hacer muchas cosas con tal de beneficiarse, aunque quedes mal, aunque hagas las cosas mal, aunque perjudiques a otros. Pero si Dios te está santificando, aún en medio de tu pecado, vas a ver evidencia de que eres distinto. No podemos imitar a Dios en el pecado porque Él no peca, pero podemos mostrar que Dios está dando arrepentimiento al que pecó, si es mi caso, haciendo lo que corresponde para resarcir el daño. ¿Me explico? Ahora, si lo vemos desde ese sentido, 1 de Juan 1, 5 al 10, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Aquí está claro, tu comportamiento determina quién eres. Amas a Dios, tu comportamiento lo debe reflejar. Jesús dijo, el que me ama, me obedece. Ahora sabemos que no entendemos todas las cosas y que no tenemos iluminación en todas las cosas. Eso nos demanda la humildad para saber escuchar argumentos. Explícame, ¿cómo llegas a esa conclusión? Porque quizás no tengo la iluminación. ¿Cuál es la forma en que interpretas eso? Explícame, dame la oportunidad de analizarlo. Tal vez Dios no me ha dado la iluminación. ¿Me explico? Quizás Dios me vaya a persuadir, aunque lo sabía, me persuada. Y esa es la esperanza con la que los cristianos buscan la unidad. ¿Cómo vamos a obtener unidad en la iglesia? Porque tenemos unidad, estamos de acuerdo en la forma de razonar para llegar a las conclusiones que van a buscar el propio beneficio de la congregación. 1 de Juan 2, 3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad.
En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. No es un estado psicológico, es algo demostrable. Ahora, fíjate bien, hemos tenido en toda la historia del Rol Plantado muchos problemas con aquellos que dicen que somos demasiado bíblicos, que hacemos demasiado énfasis en la doctrina y nos olvidamos del poder del Espíritu Santo. ¿Lo has escuchado? Sí. Ellos, por doctrina, apagan el fuego del Espíritu, lo cual es absurdo a la luz de la Escritura. Porque la obra del Espíritu Santo en tu vida se manifiesta después de ¿qué? De la iluminación y la persuasión. Porque si tú haces algo sin estar persuadido, es pecado. Todo lo que no se hace de fe, dijo el apóstol Pablo, es pecado. Por eso, tú puedes conocer a una persona que hace lo que la Biblia dice que haga y aún peca. Jesús así le dijo a los maestros de la ley y los fariseos, sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, por dentro están llenos de podredumbre. ¿Qué significa? Que se puede falsificar el caminar cristiano. Puedo hacer las cosas que los cristianos dicen que haga. Puedo venir a congregarme. Puedo hablarte en idioma cristiano. Pero mi comportamiento va a decir quién soy. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener claro mi comportamiento. ¿Qué determina mi comportamiento? La obra de santificación del Espíritu Santo sobre mí. Mi comportamiento es la santidad. Pero para que yo obtenga santidad, necesito que el Espíritu Santo me ilumine y me persuada. ¿Te ilumina qué? La Escritura. Entonces, fíjate bien, ¿qué determina en sentido global, qué determina tu santidad? La doctrina. La iluminación y persuasión de la doctrina. Del análisis bíblico. De analizar el razonamiento bíblico. De ahí determina mi comportamiento. De manera que no puedo decir, yo puedo tener el poder y el fuego del Espíritu Santo, no necesito doctrina. Eso es absurdo. Eso es magia. De forma mágica, ¡pum!, tienes santidad. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido bíblico. La ortodoxia y la ortopraxis. La ortopraxis debe ser la consecuencia de la ortodoxia. Tu entendimiento determina la práctica. ¿Qué tanto conoces la Escritura? ¿Cómo razonas la Escritura? Va a determinar tu comportamiento. Ese es el enfoque. Cuando decimos hay que ser bíblicos, tiene que ver con la forma en la que piensas y razonas, no lo que sabes. Puedes saber muchas cosas, pero ser bíblico es cómo razonas eso que sabes para que tu comportamiento sea de tal o cual forma. Es un proceso mental. Es un proceso que requiere, los que están sentados, requiere escuchar, analizar, considerar, pedirle, Señor, ilumíname, persuádeme si esto es tuyo. Y eso lleva a un comportamiento. Por eso, cuando hablamos de la obra de santificación, estamos diciendo que es algo que el Espíritu Santo hace en nosotros al escudriñar su palabra. Y que si Dios te santifica, tú vas a mostrar santidad por el proceso. Eres iluminado, eres persuadido, tomas decisiones diferentes. Te llevan a un comportamiento específico. Y ese comportamiento es lo que, si te estás apegando a la Escritura, ese comportamiento es santidad. Para crecer en santidad, ¿qué necesitas? Doctrina. Algunos piensan, yo voy a orar y ayunar para tener más santidad. Ok, son buenos medios para adquirir santidad. Pero si no escudriñas, ¿en dónde vas a obtener la persuasión? Por eso hay cristianos muy bien intencionados, que hacen cosas que muchas veces nosotros no hacemos. Ayunan 6 días. Se levantan a las 5 de la mañana y oran durante 3 horas. Y lo toman como una rutina y lo hacen, y lo hacen, y lo hacen. Y luego escuchas su enseñanza y, ay, no puede ser. Pésima enseñanza. Oye, pero todo lo que hacen,
¿Ayunar no sirve de nada? ¿Orar no sirve de nada? Claro que sirve, pero ¿dónde está la iluminación y la persuasión si no escudriña la Escritura? Lo que afecta a tu comportamiento es la iluminación y la persuasión. La oración es para aceptar lo que Dios quiere, para confesar nuestras debilidades a Dios y rogarle que nos dé la capacidad, el querer como el hacer, para escudriñar. El ayuno es para mortificarme, para que mi carne no me ponga tanta presión a la hora de tomar decisiones, para que mi carne se doblegue. En pocas palabras, la oración y el ayuno es para que tenga claridad bíblica y tome decisiones y crezca en santidad. Si tú eliminas la iluminación y la persuasión, ayunar y orar, aunque son útiles, no te van a dar los beneficios que podrían darte. Por eso es que yo reconozco, y muchos otros aquí han reconocido, 10 años, 15, 20, 30 años en el Evangelio, y nunca viví la vida cristiana como ahora. ¿Por qué? Porque no tenías la doctrina bíblica. Entonces, ser bíblico tiene que ver con la forma en la que piensas y razonas partiendo de la Escritura, y se refleja en las decisiones que tomas, se refleja en tu comportamiento, independientemente de lo que tú tienes ganas de hacer. A tu enemigo no te van a hacer ayudarlo. A pesar de tus sentimientos, tienes que hacer lo que la Escritura dice, si fuiste persuadido. Y esta es una explicación en parte que si Dios permite vamos a seguir analizando de la postura que tiene Árbol Plantado con respecto a los sentimientos. Tus sentimientos van sujetos a la Escritura. Tus sentimientos pueden engañarte. Engañoso es el corazón, dice la Escritura. Mi razonamiento puede ser defectuoso. Tengo que apegarme a la Escritura. Así como el marido que ya no quiere estar con su mujer, está plenamente convencido de que eso no funciona, internamente aborrece a su cónyuge, aún así no justifica un divorcio, porque no tiene los requisitos bíblicos. Y se le demanda a ese individuo que se domine y cumpla la Escritura. ¿Se entiende? Porque si los sentimientos mandan, ese hombre diría, yo ya no siento, me separo. Y terminaría rebelándose a la palabra de Dios. Por eso es fundamental, hermanos, que entendamos qué creemos, por qué lo creemos. Nuestras emociones y nuestros sentimientos nos van a jugar en contra casi siempre. Casi siempre. Dime, honestamente, cuando dices, tengo que orar, ¿estás feliz de la vida porque vas a orar? ¿Mm? Cuando dices, tengo que ponerme a leer y tienes mucho sueño, ¿se te quita el sueño de repente? Tus emociones te juegan en contra. Tus sentimientos te juegan en contra. Es muy peligroso usar los sentimientos como una brújula para determinar si estoy bien o si estoy mal. Eso es un grave error. La Escritura, por encima de mis sentimientos. Decido a pesar de mis sentimientos, no en base a ellos. Por eso es muy importante entender que tenemos que escuchar, tenemos que razonar. Cuando tenemos diferencias, explícame, ¿cuál es tu base bíblica? Déjame razonar como tú estás razonando. Déjame analizar si es que eso que tú dices es iluminación de la que yo carezco, porque reconozco que no tengo toda la iluminación que se debe tener. Reconozco que aunque quizás lo conozco, no he sido persuadido. Y si me explicas con detalle, si te tomas el tiempo para decir, mira, así y así, por lo tanto así, quizás Dios me dé la persuasión que necesito para estar de acuerdo contigo. Por eso es fundamental, hermanos, que tomemos el tiempo para razonar y llegar a conclusiones independientes de tus sentimientos y de tus emociones, para que podamos decir, es bíblico, estamos de acuerdo. Y en eso consiste parte de la postura de Árbol Plantado con respecto a las emociones y a los sentimientos. Yo sé
que personas pasan en distintas iglesias conflictos. Y eso estaba anunciado en la Escritura, ¿verdad? Pablo dice que incluso a veces es necesario que haya divisiones para saber quiénes cuentan con la aprobación de Dios. Es en parte, según Pablo, necesario dentro de las congregaciones. Así que nadie debe de asustarse o preocuparse por eso. Si la Biblia lo especifica como algo que sucederá y que incluso que es necesario, hermanos, Dios está obrando entre nosotros. No te espantes, no pierdas la esperanza. Es un proceso claramente preanunciado en la Escritura. Lo importante es que hagas el enfoque bíblico y tomes decisiones bíblicas, no emocionales, no sentimentales, porque es muy peligroso. No niego que nuestras emociones y nuestros sentimientos a veces van a estar de acuerdo con la Escritura, pero no puedes confiar en ellos. Tienes que hacer un examen crítico de lo que la Escritura afirma para poder tomar conclusiones. Y si te niegas la oportunidad a ti mismo de escudriñar, tú solo te pones en una situación más complicada, porque omites la posibilidad de ser iluminado y persuadido. La unidad que buscamos en Árbol Plantado está a ese nivel. Estar de acuerdo en la iluminación y estar de acuerdo en la persuasión, en lo que estamos concluyendo y cómo estamos razonando. Si estamos unidos en ese proceso, vamos a llegar a muchas conclusiones juntos. Si desde ese punto estamos en desacuerdo, va a ser muy complicado trabajar juntos, porque vas a razonar de una manera completamente diferente. Por consecuencia, vas a llegar a conclusiones completamente diferentes. Por eso tenemos que darle la seriedad que corresponde a la Escritura y al Espíritu Santo en cuanto a la obra que Él hace por sí mismo. Por eso, hermanos, cuando estamos casados y discutimos, ámense. Es muy difícil. Ámense. Pero si es un asunto que se decide con la Escritura, escudriñen juntos. Escúchense uno al otro. Traten de establecer acuerdos. Porque si no se cumplen los requisitos bíblicos para deshacer un matrimonio, sigues con esa persona hasta que la muerte te lo impida. Así que lo más sabio es encontrar la forma de habitar en armonía. ¿Me explico? Sí, yo sé que a veces es muy complicado. Necesitas un tercero neutro. Porque hay cada necio, ¿verdad?, que tiene iluminación pero no persuasión. Y con tus hijos te vas a dar cuenta también, ¿verdad? Muchas veces lo mismo que tú le dices a tus hijos que no te creen, si los dice otro, llega la iluminación. Te lo he dicho bastantes veces. Pero alguien se lo tuvo que decir y entonces cobró, oye, sí es cierto. Pues sí, pero Dios es sabio y sabe por qué hace esas cosas, ¿verdad? A veces nuestros hijos tienen que escucharlo de alguien más y Dios decide en ese momento darles iluminación. Y cuando le preguntas por qué, tienes que pensar que la iluminación no depende de ti, ni depende del que fue iluminado. Es una obra soberana del Espíritu Santo. Y por eso, dice la Escritura, nos toleramos unos a otros. ¿Cuál es la base para tolerarnos? Que es el Espíritu Santo quien ilumina. Es el Espíritu Santo quien persuade. Y eso nos debe hacer descansar, hermanos, porque si yo no puedo persuadirte, y ahí hice todo lo que puedo por persuadirte, y aún así yo puedo descansar en que no es mi tarea persuadirte. Es el Espíritu Santo. Cuando hablamos con el incrédulo, y se siente feo porque tú quieres que conozcan la verdad, y no les importa, ¿qué debes hacer? Te vas a ir al infierno. Qué bueno. Pero no vas a poder decirle a Dios que no sabías porque yo te dije. Y cuando te vea ardiendo me va a dar gusto. No. Porque lo haces responsable de algo que solo el Espíritu Santo hace. La forma correcta es decir, bueno, hoy no. Quizás mañana sí. Quizás mañana cuando hable, quizás Dios te permita entenderlo. No pierdo la esperanza. Ni me desespero en el sentido de que ya basta, ¿no? Tal vez así pasará toda la vida y nunca van a ser persuadidos.
Pero si al menos empiezan a ser iluminados, hay una posibilidad. Para mayor condenación o para mayor mover del Espíritu Santo en su vida. Pero de perdido puedes decir tal vez. Pero descansamos. No hemos sido llamados a iluminar a nadie. Sí somos la luz del mundo. Portamos la luz, pero el iluminado es a quien Dios elige iluminar. No estamos llamados a persuadir a nadie. Sí, a dar razones. Dar razón de la esperanza que hay en nosotros. La palabra razón ahí implica de forma lógica, coherente. Pero no eres persuadido, ok, ni hablar. Es Dios quien decide quién es persuadido y quién no. De la misma manera, me tratan de persuadir, pues no estoy persuadido, no estoy de acuerdo. No te enojes conmigo. Dios es el que me va a persuadir. Y ahí podemos tener armonía. Si yo visito una iglesia de amigos presbiterianos, hermanos en Cristo presbiterianos, y me pongo a decir, todos son una bola de pecadores porque bautizan infantes, yo estoy haciendo las cosas mal, ¿verdad? No es la forma correcta. No es pecado hacerlo porque la Biblia no lo prohíbe. De manera que yo voy a respetar. No voy a bautizar a mis hijos siendo pequeños, pero respeto tu decisión. Yo quisiera que todos pensaran como yo, más fácil, ¿verdad? Pero Dios decide quién sí y quién no. Bueno, mis hermanos en Cristo presbiterianos, sírvanle a Dios de todo corazón. Pero yo me congrego en otra parte, con los que pensamos igual, y vamos a seguir caminando y perseverando en las cosas de Dios. Y no estamos en guerra. ¿Me explico? Paz y armonía. Cuando llegue la hora de defender el cristianismo, hombro a hombro con mis hermanos presbiterianos voy a defenderlo. Cuando haya que defender el aborto como algo que es un asesinato, hombro con hombro voy a trabajar con presbiterianos, con bautistas, con católicos romanos, con quien sea que defienda esa verdad. Sin problemas. Pero cuando se habla de la adiáfora, de lo que no está claramente especificado, hermanos, mantengamos la paz. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Busquemos la unidad, hermanos, y roguémosle a Dios en esto. Que nos ilumine, que nos persuada, que nos permita entender la obra del Espíritu Santo, que es independiente de nosotros, de manera que podamos rogarle, ilumíname, Señor, persuádeme de tu palabra. Es lo equivalente a decir, hazme santo, santifícame, que mi comportamiento refleje la iluminación y la persuasión que me has dado. Y si me equivoco, Señor, dame la oportunidad de mostrar mi arrepentimiento. Todos debemos estar de acuerdo en eso. Pidámosle a Dios, Señor, ayúdame a dominar mis emociones y sujetarlas a tu palabra, para que podamos crecer juntos, para que podamos resolver los problemas que vayamos a enfrentar, porque también es claro que si Jesús dejó un proceso para resolver problemas, es porque va a haber problemas. Que podamos seguir el proceso bíblico como corresponde, a pesar de nuestras emociones, a pesar de nuestros sentimientos, para sujetarnos a Cristo. Eso es lo principal que nos va a mantener unidos, porque divisiones y controversias siempre va a haber. Demos el ejemplo correcto. Así que vamos a orar, Señor. Te rogamos que por tu gracia y por tu misericordia, tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, de acuerdo a tu soberana voluntad, Señor. Queremos ser iluminados. Queremos ser persuadidos en aquello que nos has iluminado. Queremos que nuestro comportamiento, Señor, refleje la iluminación y la persuasión que nos has dado. Queremos demostrar, Señor, en nuestro comportamiento que hemos sido santificados, que somos diferentes al mundo.
Tenemos defectos, lo sabemos, Señor, no vamos a dejar de tenerlos en este mundo, pero tú nos has declarado inocentes. Ayúdanos a descansar en eso. Ayúdanos a tener la fuerza para pelear con nuestros defectos, para mortificarnos, morir a nuestros propios deseos, morir a nuestros sentimientos y emociones, para que andemos en santidad, Señor, para poder ser vivificados, para hacer lo que te agrada, Señor, en obra, en acción y en omisión, para no hacer lo que es desagradable para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar de una manera personal crecer en santidad al escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no pensar en un acto de magia, en algo que sucede porque me congrego, en algo que sucede porque oro. Señor, cuando llego a ti mis oraciones, llévame a tu palabra, a meditar en ella de día y de noche, como ordenabas a los reyes, como ordenaste a Josué, hijo de Nun. Ayúdanos, Señor, a buscar hacer la parte que nos corresponde para que tú, Señor, en tu misericordia y en tu gracia, nos ilumines. Ilumina nuestras mentes. Persuádanos, Señor, como dice tu palabra, transfórmanos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ayúdanos a ser claros y transparentes, a reconocer que solo tú eres justo, que todos somos pecadores, Señor, que no somos dignos de tu llamado, ninguno somos dignos de servirte. Pero tú, Señor, sostienes a tus siervos, tú perdonas a los que recibes por hijo. Tu palabra dice que los azotas, los disciplinas. Señor, no nos dejes sin disciplina. No nos trates como a los que no son hijos, Señor. Al contrario, que quede en evidencia que tú eres justo y nosotros injustos, que tú eres fiel y nosotros infieles, que tus juicios son justos, tus decisiones son justas, y que cuando cometemos errores, los errores son nuestros y solamente nuestros, porque es imposible que tú peques. Ayúdenos, Padre, a unirnos en lo esencial, poder trabajar juntos como un solo cuerpo, que es el objetivo. Ayúdenos, Padre, a recordar que la Iglesia siempre debe estar reformándose de acuerdo a la palabra de Dios, y que siempre, Señor, nos vas a dar iluminación y persuasión. Por lo tanto, Señor, siempre deberemos estar volviendo a la Escritura. Ayúdenos, Padre, a tolerarnos los unos a los otros, a llevar las cargas los unos de los otros, a reconocer nuestros errores y resarcir el daño siempre que sea posible, de manera que, a pesar de nuestros defectos, tú seas glorificado. Ayúdanos, Señor, a trabajar juntos para que en lo individual glorifiquemos tu nombre y como iglesia llevemos tu evangelio y tú seas glorificado. Gracias por todo lo que nos da, Señor, de forma inmerecida, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasamos a la sección de preguntas. Como ya saben, 15 minutos como máximo para tratar de responderlas. Y luego daré ciertos avisos importantes. Veo que ya hay preguntas. Bien, voy a empezar a leerlas. Primera pregunta, David dice, buen día pastor, Dios lo bendiga, siendo el derecho exclusivo del Señor de la iluminación y persuasión, nuestras decisiones tomadas en cierto punto de nuestras vidas, con la iluminación y persuasión que tengamos en dicho momento, somos responsables de nuestras decisiones, ¿correcto? De ninguna manera, aunque es derecho del Señor otorgar o privar de iluminación y persuasión, Él no es culpable de nuestras decisiones. Correcto, exactamente. Fíjate bien. Tenemos toda la Biblia a nuestro alcance, ¿verdad? Y tenemos que reconocer que no amamos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Es decir, si amáramos a Dios con toda nuestra mente, eso implicaría que todo esfuerzo mental está enfocado en amar y adorar a Dios. Y no es cierto, ¿verdad? No siempre estamos leyendo y cuando leemos no siempre estudiamos. A veces queremos cumplir la cuota de lo que me toca leer y no profundizaste. Y muchas veces, aun que sabes que hay mucho que estudiar, no estudias todo lo que deberías estudiar. Así que podemos decir esto, que es algo que espero veamos las próximas semanas,
que cuando hablamos de santidad, santificación es una obra del Espíritu Santo, pero santidad es sinergia. Es Dios y nosotros. Y es ahí donde en la santidad reconocemos que podíamos estudiar más. Que, como dice en la carta a los Hebreos, debiendo ser ya maestros, todavía son como niños. Está hablando de negligencia. Deberían tener una mayor iluminación y no la tienen. ¿Por qué? Porque han sido negligentes. Ahí es donde la santidad se muestra como una sinergia. Es ahí donde podemos explicar, sí, no sabía, pero no porque alguien me lo impidió, sino porque yo no dediqué el tiempo que debí haber dedicado para saberlo. Y aunque Dios en su soberanía lo permite, no lo hace responsable de mi pecado. ¿Me explico? Cuando hablamos de santidad, sobre todo partiendo de la carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maestros, nos dejan claro que nuestro comportamiento sí afecta el avance que debimos haber tenido. Que quizás debiendo ser maestros, es decir, haber escudriñado lo suficiente ciertos temas que nos ahorrarían muchos problemas, por negligentes no lo hicimos y le dedicamos tiempo a otra cosa. Y ahora experimento las consecuencias. ¿Me explico? Entonces, nos falta avanzar en el tema de la santidad. Me enfoqué en la santificación y entender qué es, pero en el tema de la santidad, donde hay una sinergia con el Espíritu Santo, es donde podemos ver que nuestras decisiones incorrectas, nuestra falta de iluminación, no necesariamente es que Dios te la negara, sino que fuiste negligente y no estudiaste. De manera que Dios es justo, siempre, y nosotros somos los culpables de nuestro pecado. Porque si amáramos a Dios con toda nuestra mente, sabríamos mucho más de lo que deberíamos de saber. Recuerda, Dios, dice la Escritura, Dios es galardonador de los que le buscan. Y uno de los galardones es la iluminación y la persuasión, ¿verdad? Porque tú puedes leer y leer y leer, pero si lo has hecho, vas a entender que no aprendes cuando tú quieres, sino cuando Él quiere. Porque pudiste haber leído un pasaje muchísimas veces y estudiarlo a profundidad y como quiera no entendiste hasta que ciertas cosas pasan en tu vida y luego vuelves a leer ese pasaje y ahora todo tiene sentido. Se conectan los puntos que tenías separados y cuando se conectan eres iluminado. Pero te faltaban puntos todavía, ¿verdad? Te faltaban cosas que vivir, cosas que experimentar para que hiciera sentido. Por eso nadie se puede jactar de que decir, yo sé mucho porque estudio mucho. No, hago la parte que me corresponde y reconozco que debería ser más. Y Dios en su misericordia y en su gracia me ilumina a pesar de mi negligencia, no debido a mi diligencia. ¿Me explico? Pero no entré en estos temas el día de hoy porque estamos estudiando santificación. Si Dios le permite, la próxima semana estudiamos santidad y ahí es donde vamos a ver esa sinergia. Porque la santidad en el cristiano también es una obra del Espíritu Santo, pero en conjunto con el nacido de nuevo. Siguiente, Roberto Compián. Buen día, pastor. Sabemos que el cristiano peca, pero ¿cuál es la diferencia del que peca y el que practica el pecado? Ahora, cuando el cristiano cae en la categoría de practicar el pecado. Bueno, para eso hay una ilustración que leí de Spurgeon, donde dice que las ovejas tienen la capacidad de caer en el lodo, ¿verdad? Pero los puercos se revuelcan en el lodo. Es decir, el estado natural de una oveja no es estar en el lodo. El del puerco sí, ¿verdad? En ese sentido, la suciedad. El puerco se deleita en el lodo. La oveja tiene la capacidad de caer en el lodo, pero no es el estado que la oveja busca, ¿verdad? Yo nunca he estado directamente pastoreando ovejas, pero he visto bastantes videos de ovejas y puedo entender que como ovejas todos somos bien torpes, ¿verdad? He visto videos donde la oveja la están sacando de un pozo, camina y se regresa y vuelve a caer en el pozo. Y dice, no puede ser. Y así somos desde la perspectiva de Dios. Somos ovejas que necesitan un pastor. Pero fíjate bien, una cosa es el tropiezo y otra cosa es el deleitarte en eso. Decía, si no me equivoco, Lutero, no puedes evitar que un ave se pare en tu cabeza, pero sí que haga nido. ¿Se entiende? Una cosa es decir, peco, pero sé que estoy mal y tengo que luchar, volví a pecar, ok, tienes que luchar, no puedo, tengo que sacarlo a la luz porque el pecado prospera en las tinieblas. Entonces voy y le confieso a mi hermano en Cristo, tengo esta carga. Mi objetivo es dejar de hacerlo, tengo que exhibirme con un hermano para que él me
pida cuentas de mis acciones y evitar que siga prosperando. Ese es un hijo de Dios luchando con el pecado. Alguien que practica el pecado, lo hace en secreto, sabe que está mal y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo y se vuelve parte de su vida. Y él sigue pensando que anda bien en las cosas de Dios y sigue haciendo eso. Esa es la evidencia de una práctica, algo aceptado como natural en ti. Se pierde, dice, se cauteriza la conciencia, ¿verdad? Se pierde la sensibilidad de que eso está mal. Ya estás practicando el pecado. No es una lucha, no es una guerra contra el pecado, sino una aceptación y resignación como parte de tu vida. Y eso, normalmente, hermanos, es cuando Dios saca a la luz las cosas. Porque cuando tú estás luchando, cuando tú estás esforzándote, aunque tropieces y tropieces y tropieces, tú puedes ver que el cristiano se está esforzando por dejar de pecar. Y Dios en su misericordia y por su gracia y su soberanía permite que luchemos con cosas para que aprendas que no eres quien crees que eres. Pero siempre hay una lucha continua. La lucha con el pecado es la característica del cristiano, no la ausencia de pecado. Pero el que se habitúa, el que lo acepta como parte y es hijo, Dios lo saca a la luz. Porque él se negó a hacerlo por voluntad propia, entonces Dios lo exhibe. Hermanos, cuando Dios nos exhibe, no creo yo que sea porque te equivocaste una vez, sino porque ya era una práctica aceptada en tu vida. Por eso todos podemos evitar que Dios saque a la luz las cosas cuando luchas con tu pecado como debes de luchar. Y si Dios lo permite, al hablar de santidad, estudiaremos un poco al respecto. Siguiente, Manuel, dice, la Iglesia Universal debería tener las mismas doctrinas en base a la iluminación que da el Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo actúa en muchas iglesias, la mayoría tienen doctrinas distintas. ¿Por qué si el Espíritu Santo actúa en muchas iglesias, la mayoría tiene doctrinas distintas? Bueno, de hecho lo expliqué, pero quizás fue muy breve. Hacemos distinción entre doctrina fundamental, secundaria o terciaria. Es decir, para decir que alguien es cristiano, tenemos que estar de acuerdo en las doctrinas fundamentales. De que el Evangelio, ¿verdad? De quién es Jesús, de quién es el hombre y por qué necesita salvación. Cuál es la consecuencia del pecado y cómo el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús nos da la salvación de forma gratuita. Son las verdades esenciales del Evangelio. Algunos dicen, oye, ¿y la Trinidad? ¿La Trinidad es un tema esencial? Bueno, podríamos sacar preguntas interesantes como si Abraham tenía conocimiento de la Trinidad, como si el ladrón que murió en la cruz con Jesús tuvo esa doctrina o no. Y aunque sabemos que el Antiguo Testamento habla de los dos poderes en el cielo o hace distinción entre Jehová, el que envió, y su Espíritu, no fue revelado por completo, ¿verdad? No tenemos la revelación que tenemos en el Nuevo Testamento. Así que no podríamos decir que la Trinidad es fundamental porque hubo personas en el periodo de la historia del pueblo de Dios que no tenían ese conocimiento. Sin embargo, confiaban en la salvación por gracia. Entonces, cuando los cristianos tienen divisiones, son en temas secundarios, porque los temas terciarios no deberían crear división. Entonces, tienes a los bautistas, tienes a los presbiterianos, tienes a los metodistas, etcétera, etcétera. Por eso yo dije, yo puedo pelear hombro con ellos en las doctrinas fundamentales. ¿Me explico? Porque ahí debe de haber acuerdo. Con respecto a lo secundario, hermanos, estamos en desacuerdo. Estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo. Y ya, nos congregamos en lugares separados porque la vida en la práctica va a generar conflictos si no nos congregamos en lugares separados. Entonces, cuando hablamos de las divisiones dentro del cristianismo, son divisiones internas en términos secundarios o malamente en terciarios, pero nunca en lo fundamental. Es un argumento, de hecho, muchas veces usado por los ateos. Si la Biblia es la verdad, ¿por qué no se ponen de acuerdo los cristianos? Los cristianos nos ponemos de acuerdo en lo fundamental. En lo demás hay libertad. ¿Me explico? Siguiente, Alfredo Mireles. ¿Cómo se hace cuando no hay una iglesia con las mismas doctrinas secundarias que yo? ¿Se recomienda congregarse en la más parecida o qué se debería de hacer sabiendo que puede haber conflictos por la diferencia de posturas, pero al mismo tiempo estamos llamados a no dejar de congregarnos? Bueno, por eso yo ponía el ejemplo de alguien con mi postura del bautismo de creyentes en una congregación presbiteriana. De hecho, conocemos
conocemos a una iglesia en San Pedro que son presbiterianos y ellos tienen resuelto este tema. Por ejemplo, hay varios pastores, o no sé si todavía siguen oficiando en esa misma congregación, pero tenían varios pastores, la prioridad de ancianos, y uno de los ancianos no estaba de acuerdo con el bautismo de infantes, y como quiera era anciano, ¿verdad? Y todos sabían que él no estaba de acuerdo con el bautismo de infantes, y nadie tuvo un conflicto en que él fuera un anciano. Y yo tuve la oportunidad de platicar con él y preguntarle, ¿cómo le haces cuando se tienen que bautizar a los infantes? Dice, yo no participo. Los demás ancianos que están de acuerdo con esa postura bautizan a los infantes y yo no participo y los respetan. Y cuando mis hijos nacieron, no los bauticé y los respetan. Y él seguía oficiando como anciano en esa congregación. Y ahí puedes ver la madurez para reconocer que en un tema de adiáfora, en algo que la Biblia no ordena ni condena, no tiene por qué haber conflicto. Entonces, si este hermano que no estaba de acuerdo en el bautismo de infantes fue considerado como confiable por todos para cumplir los requisitos bíblicos de un anciano y puesto a guiar a la congregación junto con otros ancianos, revela que ellos tienen en claro que la adiáfora no debe generar conflicto y que podemos vivir en armonía sin conflicto, porque el que no está de acuerdo con ellos no los acusa, ni ellos a él. Entonces, así como él consideró que esa era la iglesia donde él podía congregarse y cumplir el mandato de congregarte, no hizo conflicto cuando bautizaban infantes y de la misma manera la iglesia tiene la madurez suficiente para no hacer conflicto con él. Ese es el caso cuando decimos, no encuentro una iglesia que en la doctrina secundaria esté de acuerdo conmigo. Bueno, si tú tienes bien en claro que es la diáfora, tampoco tendrías problema en estar con ellos, pero se asume que no es el estado ideal, ¿verdad? No es el estado ideal, porque lo ideal es que estés donde todos están de acuerdo, ¿verdad? Pero no hay ningún problema en que tú, consciente de la diáfora, estés en un lugar donde no estás de acuerdo y como quiera edifiques y sirvas. Y fíjate, te tengan la confianza como para ponerte como anciano. Yo creo que eso es algo que debemos imitar como congregación, ¿verdad? Y reconocer que ese es el ideal de alguien que entiende la Biblia y que no debe de hacer conflicto en términos de la adiáfora. Siguiente. María Teresa dice, buenas noches, Pastor Hernán, saludos desde España. Con razón dijo buenas noches, ¿verdad? Este año he tenido la bendición de escuchar todas sus prédicas por Spotify. Mi pregunta es cómo trabajar la santificación en un matrimonio que está superando un adulterio sin mezclar emociones. Bueno, es muy complicado, ¿verdad? Entiendo lo difícil que eso es y lo tardado que puede ser la restauración, pero en Cristo tenemos esperanza. Y de hecho, en este tema no alcanzamos a abarcar toda esa problemática con respecto a la santidad, pero tienes la base. Si el ofensor, ¿verdad? El que comete el adulterio, da evidencias de arrepentimiento, tenemos el mandato de perdonar, ¿verdad? Le preguntan a Pedro, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y según la versión que leas, vas a encontrar 7 o 70 veces 7. Por supuesto, si tú consideras Lucas 17, si no me equivoco, dice que si tu hermano peca y se arrepiente, perdónalo. Entonces, estamos obligados a perdonar tantas veces sea necesario si en cada ocasión hay evidencia de arrepentimiento, ¿verdad? Estamos hablando de la comunión entre cristianos, ¿verdad? Porque si vas manejando y alguien te da un cerrón, pasas por alto la ofensa. Caray, efecto especial. Pasas por alto la ofensa, es decir, no decir, ahoríllate, tenemos que hablar, ¿verdad? Y tenemos que decir, a ver, yo creo que tú estás pecando, eso es absurdo. Pasas por alto la ofensa, no me importa, ok. Oye, incluso aquí adentro, oye, ¿cómo estás? ¿No me vio? Falto de gracia. No, quizás es miope y no ve, ¿verdad? Yo digo porque así pasa con mi propia esposa. Y así me pasaba cuando yo le iba a buscar, estábamos en la universidad, iba a buscarla y estoy buscándola en el salón y había una persona que me estorbaba y no me dejaba ver, era ella, ¿verdad? Y estaba risa y risa porque me estorbaba para buscarla, no la veo, no siempre veo. Entonces, no puedes tú decir, oye, ¿no me saludaste? Mateo 18, pasas por alto la ofensa, pero cuando es algo que afecta la comunión y la unidad, tiene que haber muestras de arrepentimiento. Entonces, en un matrimonio que está trabajando en ese tipo de cosas,
tiene que haber una clara referencia al arrepentimiento del ofensor para que se le pueda conceder la oportunidad de recuperar la confianza que perdió. Porque la inmoralidad sexual es tan grave y tan dañina que el propio Jesús dijo que se deshacía el matrimonio. No como una obligación, sino como una alternativa. Es permitido el divorcio cuando pasan ese tipo de cosas para que entiendas la magnitud del daño y lo grave que es. Pero no significa que es la única alternativa, porque tenemos la evidencia bíblica de que si hay arrepentimiento, debe ser perdonado. Pero para que haya arrepentimiento no es algo inmediato en ese tipo de casos. Muchas veces va a ser algo inmediato. Oye, perdóname, no te vi. Ah, no, hasta que me demuestres la próxima vez que te vea, entonces voy a saber que estás arrepentido. No es necesario. Pero si dices, oye, traicioné tu confianza, vuelve a confiar. Ah, ok. No, porque tú mismo te expones a un daño muy grave. Tienes que ver que hay evidencia de arrepentimiento. Y en el caso de un matrimonio que ha sido traicionado de esa manera, eso puede tomar meses o años demostrar el arrepentimiento. Entonces, entiendo, lamento el dolor por lo que han estado pasando. Bíblicamente no debiera de pasar, pero somos humanos sujetos a la carne. Pero en este caso, lo primero que debes entender es qué dice la Biblia respecto del perdón, qué dice la Biblia respecto al arrepentimiento y tu responsabilidad como hija de Dios, independientemente si es creyente o incrédulo tu cónyuge. Y debes de comportarte según lo que dice la Escritura. Y en el proceso, por supuesto que va a haber dificultades, roces, sospechas, muchas cosas. Te aconsejo que acudas a cristianos maduros, idealmente ancianos de una congregación bíblica, que te ayuden a sobrellevar todo ese proceso. Siguiente, Kimberly. Buenas tardes. ¿A quién corresponde la persuasión de concluir que algo es correcto cuando no lo es de acuerdo a la Escritura, si la persuasión de entender lo correcto de acuerdo a la Escritura corresponde a Dios? Bueno, recuerda que el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que juzgar los asuntos que suceden dentro de la iglesia. Ah, ya se acabó. No escuché, en mi defensa. Ah, los efectos desde el eco. Perdón, entonces. Bueno, entonces después responde esa pregunta, pero no sabía que el efecto especial era el nuevo timbre, ¿eh? Ok, entonces, por respeto a lo que ya habíamos dicho y a todos los presentes, el tiempo se había acabado, ahí lo dejamos. Si Dios quiere, continuamos la próxima semana.